Bienvenidos a una nueva reseña. Hoy vamos a abordar un libro que sigue siendo muy polémico, a pesar de que ya lleva bastantes años de haberse publicado. Se llama El guardián entre el centeno de J.D. Salinger o Jerome David Salinger. Comencemos. En la descripción voy a dejar los enlaces en los cuales se va a dividir este video. El guardián entre el centeno es este libro que acá escrito por J.D. Salinger. Es un libro bastante corto, se lee con muchísima facilidad. Es un libro un poco viejo, sin embargo pues sigue teniendo muchísima trascendencia al día de hoy, y durante el desarrollo de este video vamos a tratar de identificar por qué es tan polémico, qué lo hace que sea catalogado como un libro oscuro, casi que un libro maldito. Usted es diabólico. Este libro aborda temas como la misantropía, las mujeres y el sexo, la adolescencia, la rebeldía y las dificultades que nos encontramos al tratar de ingresar en el mundo hipócrita de los adultos. No. Pues... Déjeme pensar. Oh, sí. Y adicional a eso es un libro de contrastes, es decir, es un libro o que se ama o que se odia. Sin embargo, no es difícil que el lector quede en un término medio. El libro en sí, dentro de su contenido, no aborda ningún tema trascendente, ni hay bombas nucleares, ni es una trama de desarrollo detectivesco, policíaco. Nada de eso. El libro realmente trata temas bastante mundanos. Es un libro que aborda situaciones muy cotidianas. Sin embargo, la pregunta es qué hace que este libro sea tan polémico, siga teniendo tanta trascendencia el día de hoy. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. El protagonista del libro y el narrador se llama Holden Caulfield. Holden es un chico, es un adolescente difícil, y él lo sabe. Es un mal estudiante y eso también lo tiene claro. Se la pasa de internado en internado, y la narración inicia justo cuando este personaje lo acaban de expulsar de su último internado. El director del internado le informa al adolescente, a Holden, que más o menos para la siguiente semana les estará informando a sus padres acerca de esa expulsión. Y en vista de esto, el chico lo que decide es irse para Nueva York de ocio, sin un rumbo fijo y sin nada claro en su cabeza. Durante el tiempo que pasa en Nueva York, le ocurren una serie de situaciones a este adolescente, y esas situaciones son las que hacen que este libro tome cierto aire polémico, cierto aire oscuro. Y para entender esto también hay que comprender el contexto o la época en la que fue escrito y en la época en la que fue publicado. Este libro está escrito de tal manera que es como si un adolescente estuviera hablando con nosotros. Y esto pues contiene cierto relajo, cierta frescura propia de los adolescentes en lo que tiene que ver con su jerga. Carece de artificios, hay bastantes interjecciones y onomatopeyas. Oye, despacio, cerebrito. Como por ejemplo el jo, que se repite muchísimo y que a veces uno queda como, bueno, ¿y esto qué significa? Pero a lo que alude esa manera de expresarse muy normal y muy cotidiana dentro de los adolescentes. E igualmente el uso constante de las palabras soeces o las vulgaridades, las expresiones, llamémoslo en términos generales, groseras. Ustedes me dan asco. Este detalle también hace que la lectura sea muy divertida, que sea muy agradable por todas las ocurrencias y por todos esos cuestionamientos muy introspectivos que lleva a cabo el narrador. Escribir un libro sobre un niño o un adolescente que usa una prenda característica durante toda la narración, que es una gorra cazadora de color roja, un adolescente que fuma, un adolescente que consume alcohol, que está abordando el tema del sexo con prostitutas y que se ve envuelto en una serie de situaciones que involucran el sexo o las peleas, pues no es precisamente la clase de temas que fueran tolerados más o menos a mediados del siglo pasado, es decir, 1950 aproximadamente, que fue la época en la que se publicó el libro. ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido. Este detalle contrasta
enormemente con la clase de literatura juvenil a la que estaba acostumbrada esta sociedad de esta época, que eran del corte de Mark Twain o de Charles Dickens en términos generales. Entonces, pues ya uno se hace una idea del el contraste o el opuesto que genera J.D. Salinger con este libro, con El guardián en el centeno. En este muchacho, en Holden, también existe un elemento muy claro que es la misantropía. Y cuando hablamos de misantropía nos referimos a la aversión del trato hacia las otras personas. No es la primera vez que un libro aborda esta clase de temáticas. Sin embargo, lo que hace que El guardián entre el centeno tenga cierta relevancia en ese sentido es la forma en cómo se matizan esas causales de misantropía. Es como si nos estuviera dando todas esas verdades incómodas por las cuales, pues, exceptuando a los que son muy extrovertidos, muchas personas ven como intrascendente el hecho de relacionarse con otros seres humanos de manera superficial. Esta misantropía también hace que el narrador, en este caso Holden, se proteja, es como una especie de escudo, pero también lo daña en la medida en que lo deprime y lo aliena, y naturalmente esto lo mantiene como en una especie de soledad corrosiva. Existen una serie de paralelismos entre el protagonista del libro, Holden, y el escritor del libro, J.D. Salinger. Por ejemplo, el hecho de que los dos pertenecen o vienen de una clase media alta o una clase acomodada. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! El hecho de que ambos crecieron y vivieron en Nueva York es otro detalle que también genera cierto paralelismo. Y el hecho de que ambos tuvieron sus altibajos, tanto en términos académicos como en términos emocionales. Es muy probable que la participación de Salinger en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en lo que tiene que ver con el desembarco de Normandía, el famoso día D, influenciara bastante en el pesimismo y en el desparpajo de Holden Caulfield dentro de la narración. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, supuestamente se acordó que no habría más guerras, y bueno, la Segunda Guerra Mundial demostró que todo esto no pasó de ser un comentario falso y totalmente hipócrita por parte de las naciones que en su momento, pues, entre comillas, se comprometieron a no generar más este tipo de guerras. No pasó mucho tiempo desde su publicación para que el libro empezara a recibir sus primeras críticas por su lenguaje soez, vulgar, e incluso el libro fue prohibido, la lectura de este libro fue prohibida en muchas de las academias educativas, es decir, de los colegios, en gran parte de lo que es el este de Estados Unidos. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La brutalidad del suceso. Paradójicamente y casi que a manera de chiste cruel, actualmente este libro del guardián entre el centeno es prácticamente un libro de lectura obligatoria. Es como un libro, casi que se volvió un libro académico. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Dentro de la mayoría de las instituciones educativas, es decir, de los colegios de prácticamente todos los estados de Estados Unidos. Sería más o menos como tomar, para el caso de nosotros como colombianos, el referente de tener que leer dentro del colegio a Gabriel García Márquez. J.D. Salinger fue una persona que vivió mucho tiempo y durante el tiempo que estuvo en vida nunca quiso vender ni ceder los derechos del libro, por lo cual no existe ninguna adaptación al cine de este libro. Adicional a esto, hay otros detalles que tienen que ver con la publicación, y es el hecho de que el libro no contiene sinopsis. La sinopsis normalmente es como un muy breve resumen que está en la parte posterior de los libros. Sin embargo, en este caso y en todas las editoriales que publican El guardián entre el centeno no tienen sinopsis. Para el caso, pues, este libro en la parte de atrás, que es donde, aquí en esta parte que es donde normalmente deberían de estar como esos pequeños resúmenes, no lo hay. Esto básicamente es por exigencia del propio escritor. El escritor también exigió que en la parte del frente, es decir, donde está el título, solamente se publicara el título y el nombre del escritor, nada más. Es decir, no existen versiones oficiales que contengan, digamos, alguna clase de adorno o de imagen adicional a esto. Otra pregunta que surge mucho es por qué se llama El guardián entre el centeno si el libro
En general lo que aborda son una serie de situaciones polémicas que le suceden a un adolescente. Esta pregunta se resuelve dentro de la lectura y alude básicamente a un pedacito casi por allá, llegando al último tercio del libro, donde Holden Caulfield pues manifiesta lo siguiente. En una charla que está teniendo este adolescente con su hermana menor, una hermana a la que él aprecia mucho, le tiene un gran cariño, este le dice a ella que muchas veces se imagina que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno, miles de niños, y están solos, y no hay nadie que los vigile, excepto yo, es decir, Holden Caulfield. Y aquí dice que, abro comillas, estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar a dónde van, yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo, vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno. Y esto da respuesta a lo que es el título del libro, El guardián entre el centeno. Vamos a tratar de aclarar por qué este libro se denomina como un libro maldito, como un libro negro, y por qué aún al día de hoy sigue teniendo esa carga tan negativa. Tengo miedo. Una de las razones por las cuales este libro tiene esa connotación es por el hecho de que un señor llamado Mark Chapman fue la persona que en su momento asesinó a un cantante muy conocido llamado John Lennon. La polémica empieza porque una vez que ejecutó el acto de asesinato, ese señor simplemente se sentó y se puso a leer este libro del guardián entre el centeno. Eso ocurrió en el año de 1980. Inicialmente, pues, Mark Chapman era un super fan de John Lennon. Un día antes de que Mark Chapman llevara a cabo su asesinato hacia John Lennon, el hombre se quedó sentado al frente del edificio donde vivía John Lennon con Yoko Ono. Se llama el edificio Dakota. Incluso estuvo esperando casi que pendiente de lo que hiciera John Lennon, y en la tarde se le acercó a John Lennon, le pidió un autógrafo y le pidió una foto, y pues John Lennon accedió sin ningún problema. Al día siguiente esperó que John Lennon ingresara a su casa, el edificio Dakota, se le acercó y le vació 5 disparos, de los cuales 4 impactaron en el cuerpo de John Lennon. Después de esto está la situación de que el Mark Chapman simplemente se sentó y se puso a leer el libro del guardián entre el centeno. Adicional a esto, escribió dentro del libro algo que dice: esta es mi declaración, o este es mi testamento. Y palabras textuales de Mark Chapman, cuando ya fue capturado, dijo lo siguiente: estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield. El resto de mí debe ser el diablo. Naturalmente esto le dio una connotación bastante pesada y negativa al libro del guardián entre el centeno. Posteriormente, en el año de 1981, un señor llamado John Hinckley Jr. intentó asesinar al presidente en ese momento de Estados Unidos, Ronald Reagan. Cuando este personaje fue capturado, dijo a las autoridades que estaba obsesionado con el libro del guardián entre el centeno. Estos dos actos ocurrieron en menos de un año. El hecho de que en los dos estuviera involucrado el libro de Salinger, pues le dio cierto matiz negro, casi que de libro prohibido, y eso es parte, digamos, de esa polémica. Sobre el autor, sobre J.D. Salinger. Salinger fue un escritor que nació en el año de 1919 en Nueva York y murió en el año 2010, es decir, hace relativamente poco. Vivió bastante e igualmente murió en Estados Unidos. Su libro más reconocido es precisamente este, El guardián entre el centeno. De hecho, es la única novela larga que escribió, ya que los demás textos a los cuales se dedicó a escribir son cuentos, son relatos cortos. Ingresó y estudió en varias universidades de Estados Unidos, universidades muy prestigiosas. Sin embargo, nunca llegó a terminar ninguno de sus estudios. Este es uno de los paralelismos que mencionábamos un poco atrás respecto a los altibajos que tuvieron ambos en el sentido académico. ¡Uy, no lo puedo creer! No obstante, un curso sobre literatura que realizó
en una de las tantas universidades en las cuales ingresó, influyó seriamente dentro de su profesión, a la cual se dedicaría tiempo después como escritor de manera profesional. J.D. Salinger participó dentro de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en la carnicería del desembarco de Normandía, el famoso día D. En síntesis y en términos generales, El Guardián entre el Centeno es un libro que vale la pena leer, es un libro recomendable, es un libro relativamente corto, no supera las 230 páginas. Su lectura es muy amena, muy agradable, precisamente por el desparpajo y por la, entre comillas, relajo, por el relajo que maneja el escritor al momento de personificar un adolescente. Es un libro para pensar, es un libro para analizar y principalmente es un libro para disfrutar. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ya con esto damos fin a esta reseña. Si has leído algo sobre El Guardián entre el Centeno, sobre este autor, déjanos en los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.